Ezequiel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Nos ponemos de pie, amada iglesia, por la gracia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice llamamiento de Ezequiel. Amén. Dice la Biblia: esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte de pie que voy a hablarte. ¿Por qué le dijo Dios ponte de pie al profeta Ezequiel? Por reverencia al Señor. Amén. Cuando uno va a cantar las alabanzas, a leer la Biblia, es necesario la reverencia, el ponerse de pie, porque no es ante el hombre, es ante la presencia de Dios Altísimo, que habita en esta casa, que habita en sus cuartos, aposentos. Amén. Porque es necesario que le demos reverencia al Espíritu Santo de Dios. Por eso le dice él a Ezequiel: hijo de hombre, ponte de pie porque voy a hablarte. Voy a hablarte, tienes que estar atento a mi voz, a mi mensaje. Amén. A mis estatutos. Y dijo Ezequiel: mientras me hablaba, el Espíritu Santo entró en mí e hizo que me pusiese de pie, y pude oír al que me hablaba, y me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. En el tiempo de Moisés y Faraón, vemos que el pueblo de Israel era de dura cerviz. Era un pueblo tan rebelde, tan caprichoso y sujeto, que le gustaba más Egipto que lo que Dios le había dicho. Ellos, aunque veían señales, veían prodigios por medio de Moisés y Aarón, ellos decían no, que estaba mal, porque a ellos les gustaba, aún tenían en su concupiscencia Egipto, su carne, ¿sí? Amén. Sus costumbres paganas, su idolatría hacia otros dioses ajenos. Pero ¿qué hizo Dios a través de Moisés? Permitió que Moisés, siendo un hombre tartamudo, un hombre tardo, un hombre tal vez sencillo, humilde, pero a Dios le plació escogerlo a Moisés de tanta gente sabia, gente preparada, elocuente, eficaz en lo que hacía. Le plació escogerlo a Moisés. Amén. Y le decía a Moisés a Dios: Señor, pero Padre, es un pueblo de dura cerviz, de gente mala, gente perversa. Pero ¿qué le decía Dios a Moisés? Tranquilo, tranquilo, que yo estoy contigo. Y aunque no te crean, el que va a hablar por medio de ti no eres tú, seré yo. Y a eso que le envió Dios una compañía que era Aarón. Sí, por lo que él hablaba, aunque la gente no lo entendía, le discernía el Aarón. Amén. Pero Dios le envió a Moisés como libertador a Israel con un plan y un objetivo específico: que Israel sea libre de la esclavitud que estaba en Egipto con Faraón. Pero ellos querían su rebeldía, querían porque les gustaban las costumbres pasajeras, tardías, les gustaba comer mucha carne. Ellos sabían que lo de Dios era santo. Ellos sabían que al obedecer a Dios iban a dejar muchas cosas que les gustaba su carne aún. Ellos decían: no, pero Padre, pues así no es una cosa, así, pero no. Pero les dijo Dios: no, los necesito que se aparten para hacer de ustedes una nación grande, ¿sí? Y que puedan disfrutar de Canaán, de fluía leche y la miel. Pero no querían obedecer. Pasó el tiempo, pasaron años, y Dios levantó a muchos profetas como Ezequiel, como Isaías, Jeremías, Malaquías, Habacuc. Pero en este tiempo de Ezequiel, cogió Dios al profeta Ezequiel, un hombre que ya estaba procesado por Dios, que ya estaba preparado para que él pueda ir, caminar y ejecutar lo que le había hecho Dios en relación. Amén. Que tenía que ir a predicarle a esa gente tan mala y perversa. Hoy en día Dios quiere levantar mujeres y hombres como el ejemplo de Ezequiel, de Jeremías, de Ruth, de Noemí, de Esther,
mujeres sabias, hombres con coraje que vayan ante Faraón. Así dice el Señor, que aunque no lo escuchen, aunque no lo presten atención, usted vaya y cumpla con lo que Dios le demanda. Amén. Aquí lo importante es, iglesia, hacer la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Alabe de Cristo vive. Aleluya. Amén. El plan de Dios para Israel no era aquel de vuelta en el desierto y año tras año, tras año, tras año. Pero como Dios sabía lo que había en su corazón de esa gente tan perversa, Dios le dolía porque Dios nos ama. Como nos ama, es necesario que nos corrija, que nos pula. Y Dios hizo que aquel pueblo de servir esté dando vuelta en el desierto, dando vuelta. Mira que veían la nube de gloria, comían cosas que jamás habían comido, iglesia, y aún así estaban ciegos de entendimiento. Estaban tan rebeldes, estaban tan acostumbrados a su tierra pasada, a sus costumbres paganas, que no les importaba lo que Dios hacía en Moisés, no les importaba nada. Se hacían ciegos, sordos y mudos. Pero como Dios es justo, Él los hacía que caigan en su misma ceguera. Y los hacía, los dejaba, y pasaban años, estaban dando vueltas ahí mismo. Hasta que Dios vio la humillación de aquel líder, de aquel pastor, de aquel hombre sabio y muy humilde que era Moisés. Moisés era un hombre de oración, de clamor, de intercesión ante la nación terca y rebelde que era Israel. Dios se apiadó de Moisés, escuchó su clamor y se inclinó hacia su pueblo. Y fue ahí que lo libertó. ¿Sí? Pero era necesario que el Señor lo hiciese pasar hambre, necesidad. Murió bastante gente por la rebeldía. Porque Dios sabía que aún su corazón estaba muy duro de obedecer al Señor. Amén. Y por eso Dios en este tiempo dice la Biblia que está buscando gente que aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque vengan luchas, estemos ahí parados en la roca que es Cristo Jesús, que digamos, aquí estoy, Señor, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi guiador, tú eres mi estandarte, tú eres mi escudo, Señor, tú eres mi roca. Padre, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. El Espíritu Santo, mire que lo impulsó a Ezequiel que se ponga de pie. Y ahí vemos y entendemos que sin Dios no podemos ni siquiera caminar. Mire, si no fuera por el Señor que lo impulsó a Ezequiel, él no hubiese hecho nada. ¿Sí? Porque la Biblia me dice a mí que el que incita, que convence, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que le dice, hey, ponte de pie. Porque veía que Ezequiel era un hombre cansado tal vez de hablar lo mismo, porque la gente era rebelde. Le dijo Dios, aunque te crean o no te crean, ve y háblales. No temas porque son hombres comunes y corrientes como tú y como otros hombres. Amén. Pero le dice el Señor, te estoy enviando a un pueblo muy obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor omnipotente. Tal vez te escuchen y tal vez no te escuchen. Dios sabía que al profeta, el profeta no es fácil de soportar, amén. Porque el profeta es aquel que confronta el pecado. El profeta es aquel, se puede decir como un poco imprudente a los demás llamados. El profeta es la boca de Dios aquí en la tierra. El profeta es aquel que confronta, ¿sí? Que aunque usted diga, ese es A, él dice, no, eso allá veo que es B. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que el profeta tiene que pasar primeramente por el fuego. ¿Por qué? Porque el profeta, al ir a profetizar, la gente va a decir, ¿y qué se cree? ¿Y este qué se cree? El santo, la santa. No. Cuando Dios escoge a un hombre o una mujer para profeta, es porque Dios sabe que aunque le crean o no, esa mujer o ese hombre va a ir a hacer la voluntad del Espíritu Santo, porque Él es el que envía.
Él capacita, sí, para que usted y yo vayamos a decir, así te dice el Señor. Amén. En el tiempo de Ezequiel, tuvo que Dios impulsarlo a él, porque como usted como nos cansamos de decir, mija, cambie, hermano, vámonos a la iglesia, Dios lo ama, Dios sabe que estamos en la carne y nos fatigamos, como jóvenes que aún somos, amén, aún soy joven, me considero muy joven todavía en el Señor, pero Dios sabe que aunque somos de carne y hueso, oiga, sin Dios no podemos hacer nada. Créanme lo que yo digo, cuando yo no oro me siento vacía, me siento como reseca. Una vez que yo no oro, o un día que no oro a Dios, no hablo con el Señor, me siento vacía. Y la carne parece, mira, la carne se levanta por cualquier cosita. Oye, ¿tú qué? Y la carne como que ya se quiere. Y dice Dios, hoy no me tomaste en cuenta para nada, así que vaya usted y resuelva su problema. Y pero no, para mejor no, uno coge y rectifica, va a orar, Señor, te pido perdón por esto, y se levanta como que ya más fuerte, porque va adelante de usted su presencia, amén. Esa es la ventaja del hombre y la mujer de Dios. Que aunque usted esté afligido, aunque usted esté cansado, atribulado, si usted le clama a su Dios, el Dios que está en los cielos va a ver su aflicción y mi aflicción y va a ayudarnos para que usted pueda caminar, para que usted pueda clamar, usted pueda cantarle a Dios salmos con cánticos nuevos. Amén. Aunque usted y yo nos envíe el Señor a casa, a hogares, a donde quiera que nos envíe, no tengamos temor, porque la Biblia dice que Él irá adelante de usted y de mí. Amén. Como eso con Ezequiel. Ezequiel, yo digo que tenía miedo, porque la gente, a veces uno lo escupe, a veces uno lo hace chata, lo maldice. ¿Qué es? Bueno, es un hijo del diablo. Pero dice la Biblia que no nos importe eso. Que lo que nos importe sea ir y dar aquel mensaje de salvación, de consolación a aquella gente que está necesitada, aquel Dios maravilloso que usted lo cambió y a mí también. ¿Sí? Él está aquí porque alguien habló de Dios. Pero para que Él esté aquí es porque Dios está ahí con Él y dice, anda a la iglesia, anda a la iglesia. Aunque no sepa leer, Él está aquí por lo que está escuchando la palabra de Dios. Amén. Y es así como Dios quiere que usted y yo vayamos ante la gente a profetizar, a evangelizar sin temor alguno. Cuando uno está en ayuno, oración y vigilia, uno se llena de poder y autoridad. ¿Sí? Usted va a la tienda a ver, y ese a veces con poder, y dice, wow, pero ¿qué fue que habló, Dios mío? Siente como una corriente, y es la presencia que usted buscó en la intimidad, y Dios lo respalda en el público. Esa es la diferencia del profeta Ezequiel. Amén. Él sabía discernir la voz de Dios, porque si no fuera así, a lo que le dijo, ponte de pie, él no hubiese escuchado nada. Amén. Hay una necesidad en este tiempo de que le clamemos a Dios y le pidamos el discernimiento del Espíritu. ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? Para poder discernir como aquel profeta sabio y entendido qué es lo que es de Dios y qué es lo que es del diablo, de la carne y las ejecuciones que usted y yo tenemos a veces. ¿Por qué? Porque es necesario que el poder de Dios se manifieste en la congregación, en su casa, en el trabajo, en donde usted esté. Es necesario que usted esté lleno del poder de Dios, como aquel profeta Ezequiel. Amén. Para que la gente pueda ver la diferencia del antes y el después. Ah, no. Ella era, él era, ahora es. Hay un antes y un después. Amén. El llamamiento de Ezequiel, como tuvo con Isaías, con Jeremías, con Ageo, muchos hombres de Dios, era específico para cada nación, cada año, cada etapa, porque Dios sabía la necesidad que había en el pueblo de Dios. Eran muy rebeldes, estaban cediendo, estaban
con necesidad, estaban enfermos. Dios enviaba a cada hombre, a cada mujer en cada tiempo específico, con un objetivo específico. Era para que la gente esté apercibida de lo que Dios le decía por medio de Ezequiel o cualquier otro profeta. Amén. Dios quiere levantar hombres y mujeres de Dios como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, como Malaquías, como Juan el Bautista, como Pedro, como Pablo, gente que aunque eran de carne y hueso, les gustaba la obediencia al Señor. Porque ellos sabían que el secreto estaba en la obediencia más del sacrificio. Como decía ayer el pastor River, él decía que la obediencia es mejor porque a veces uno ayuda por gusto. Uno aguanta hambre, ayuda 7, 80 días, una semana, un mes, y salimos peor de lo que entramos. Amén. Pero para hacer la voz de Dios aquí en la tierra es necesario apartarse del pecado, es necesario apartarse de la inmundicia, es necesario apartarse del bochinche, de la murmuración, es necesario apartarse de todo lo que es pecado. Pecado no es solamente adulterio, fornicación, bochinche. Pecado también es ira, contienda, celos, envidia, murmuración. También pecado es, iglesia, que por todos nos enojemos sin motivo, también es pecado, porque se contrita su Santo Espíritu. Amén. Por eso Dios escogía y escogerá profetas, porque no son cualquier persona, no son cualquier mujer y hombres de Dios. Son gente que Dios, desde antes de que Dios creara toda la humanidad, Dios los escogió. A ver, tú eres tú, ustedes van a ser profetas para aquel tiempo, para este año. Amén. Pero es necesario que dejemos muchas cosas para que nos pueda usar Dios como profeta o boca de Dios aquí en la tierra. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Alábele que Cristo vive. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando un hombre o mujer de Dios va a decir, así dice el Señor, hay que estar 100% seguro de que nos habló Dios. Mire, ¿por qué creen que el profeta es odiado de todos los ministerios? Es el más odiado de los 5 ministerios. ¿Por qué creen? Porque cuando el profeta dice, así te dice el Señor, es porque está 100% seguro de que quien habló fue Dios, Jesús o el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hubo con él y Dios una práctica. Cuando uno intima con Dios, Dios le enseña a uno a discernir cuál es su voz. Para cuando usted hable ante la gente, usted diga así, porque el que habla, nosotros que la mía es Dios, no es usted, es Dios que nos usa por su misericordia. Amén. Pero hay que estar 100% seguro de que quien está hablando a usted y a mí es el Espíritu Santo o es el Señor. ¿Por qué? Porque la gente puede ser, como usted dice, edificada o trastornada o apartada o convertida. Pero lo que usted y yo hablemos va a edificar o va a destruir a los que los escuchan. Lo que usted y yo hablemos va a maldecir o a bendecir, va a construir o a reconstruir a aquel que nos escucha. Es como un rompecabezas a la iglesia, que usted a que le busca la pieza aquí, no aquí, no aquí, no aquí, no aquí, no aquí, y se sienta a meditar, a ver. La pieza que está aquí no me cabe aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Como usted ve que no cabe en ninguna parte, se sienta a meditar. A meditar. Y después de un lapso de tiempo, usted coge, ya, esta es la parte exacta. Esa pieza tan pequeñita es la que cabía, es la que estaba, ¿sí?, en ese rompecabezas. Es así Dios con usted y conmigo, iglesia. Que Dios nos aparta para este tiempo proclamar su palabra, proclamar sus bendiciones y también por la desobediencia las maldiciones que habla Deuteronomio. Amén. Que por la desobediencia va todo mal. Todo va mal. Bien, vemos que Ezequiel fue obediente al Señor, porque él
supo discernir la voz de Dios y se puso enseguida con Dios a cuenta y de pie para que lo que le diga a Dios, Él vaya y lo ejecute. Pero siempre van a haber iglesias y va Dios a permitir que se levanten contra usted y contra mí. Gente que nos odien, gente que sin motivo usted lo mira mal, gente que sin usted decir nada, pero tú quién te crees, que eres santo, es que el último de la Biblia, que es santo, es Él. Pero Dios lo permitirá, ¿para qué? Para probar su corazón y el mío. Si hay jactancia, hay vanagloria, hay prepotencia, orgullo, Dios sabe lo que Él permite y hasta dónde usted y yo vamos a soportar. Y es necesario que se levante la gente que diga, sí, tú eres un tal, porque mire, si no murmuran de usted y de mí, hermanos, ya fuéramos 100% como Dios santo en todo. Si de Jesús hasta el día de hoy hablan, blasfeman, lo critican, lo maldicen, ¿quién es usted y yo para que no lo hagan a la iglesia? Somos menos que el Señor. Amén. Pero Ezequiel, yo le veo algo a Ezequiel muy lindo, la confianza que puso en Dios. ¿Sí? Que lo que le dijo Dios, que te escuchen o no te escuchen, ve y diles, así te dice el Señor omnipotente. Amén. La confianza en Dios, amada iglesia, es como la fe. La confianza es que aunque usted no vea, que aunque usted crea, que aunque le digan, usted dice no. Aquel que me habló, aquel que me dijo, aquel que me está enviando, me dice, ve y dile esto, yo, porque el que me dijo no es cualquier persona. Aquel que me habló es el Dios omnipotente. Aquel que me está enviando es aquel Dios de lo invisible. Que aunque yo diga sí y él diga no, es sí, punto. Porque lo que dice Dios se cumple, que es la palabra del Dios Altísimo. Amén. Cuando Dios habla, amada iglesia, se cumple, aunque usted y yo no querramos que se cumpla. Amén, gloria a Dios. Poderoso Señor. Por eso le digo el Señor, te escuchen o no te escuchen, ve y háblale. Ve y profetízale. Ve y háblale que existe un Dios que ve todo. Ve y diles que aunque ellos estén mal en su pecado, yo estoy acá y lo estoy viendo todo. Dile que existe alguien superior a ellos y a ti también. Ve y dile que te cambia, soy yo. Y muchas cosas, amada iglesia. Amén, pero hay que estar preparados para que usted y yo seamos aquella boca, aquí en la tierra que Dios pueda usar como ese vaso de honra, aquella vasija ya quebrantada, aquella vasija ya procesada, ya pulidita, ya hermosa, para que usted y yo vayamos sin temor alguno, ir a decirle, así te dice el Señor. Mire cuánto amor es de parte de Dios hacia usted, a mí y a mi iglesia, que nos usa en lo que Él le plazca. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él no puede bajar de allá para acá y hablar, porque Dios es santo. Amén, Dios es santo. Y Él no puede contaminarse con el pecado. Amén. Él no puede hacer porque Él es omnipotente, pero Él dice, mejor no. Dejo aquí a mis hijos para que sean instrumento y para que no digamos algún día, a mí usted no lo usó, Señor. No haya excusas. Amén. Por eso es que Dios nos pide que ayunemos, que oremos, porque solamente en la intimidad con el Padre es que hay revelación. En la intimidad de la oración es que hay el discernimiento. Es la activación de dones en la intimidad. ¿Sí? Por eso Él nos compara con la pareja, la intimidad. En la pareja, la intimidad sexual a uno lo apega más a su pareja, lo compacta más. Y lo que había con la intimidad, como que se limpia. Ahí hay conversación, hay diálogo, hay amor. En la intimidad con Dios, usted ve algo como que más claro. Usted entiende y puede discernir, puede comprender lo que Dios le diga a usted en la intimidad. Es una plática con Dios muy a profundidad. Amén. La intimidad con Dios es un tema como profundo, es como un túnel sin fin. Usted va a la fuente de agua que es Dios
y Dios le habla, mira, haz esto, deja esto, porque te quiero hacer de ti esto, y usted sale de ahí, de la intimidad con Dios, sale con algo diferente. Si pensaba antes mal, sale de ahí con la mente transformada, con ideas nuevas, con un dialecto, con algo diferente a lo que usted antes estaba adaptado a hacer, acostumbrado a realizar. Amén. Por eso Dios le decía a Ezequiel que se santificara sus labios, porque como dice la Biblia que la lengua es un miembro tan chiquitito, tan pequeño, pero oiga, enciende grandes bocas con lo que usted y yo hablamos. Pero en la intimidad Dios nos capacita, Dios nos muestra, nos enseña cómo se debe hablar, se debe evangelizar, profetizar, ir a enseñar, a aconsejar en la intimidad. Este tiempo de ayuno es para que usted y yo le digamos a Dios, Señor, aquí estoy. No tengo más nada que ofrecerte, solamente mi corazón, aquí está mi corazón, Padre, límpialo, santifícalo, saca de él todo lo que no te guste y ponga lo que usted vea que necesita mi llamado. Si usted es evangelista, dígale a Dios, Señor, ¿cómo debo de evangelizar? Si usted es pastora, Padre, ¿cómo debo de tratar a las ovejas? Si usted es profeta, Dios mío, ¿qué es lo que debo de hablar cuando tú me digas, ven y habla mi palabra? Si usted es apóstol, Dios mío, ayúdame a ser sabio para levantar más iglesias, para que tu presencia se vea tocar en todas partes que tú envíes, Señor. Amén. Cada llamado Dios le prepara conforme a sus planes y propósitos. Así como Dios hizo con Ezequiel. Lo santificó, lo apartó y le dijo recién, después del proceso, ahora sí eres mi profeta, para que vayas a proclamar lo que yo te pongo en tu boca a las naciones. Dios siempre, iglesia, Dios siempre va enviando a gente rebelde, más que usted y que yo. Y también Dios siempre va a enviar gente a las iglesias, a las congregaciones, gente. Dios mío, ayúdame, Señor. Padre, Dios siempre va a enviar gente parecida a usted y a mí, siempre a los pastores. Yo recuerdo una vez que mi pastora me decía, le decía a alguien por ahí, una que pastora ahorita, mi hija, si usted sigue así conmigo, créanme, cuando usted esté pastoreando, mi hija, va a venir gente peor que lo que usted era. ¿Quién? ¿Qué pasa contigo? Mi hija, verá. No, pastor, si yo soy una oveja. Pasó el tiempo, amada iglesia, pasó el tiempo y está pastoreando, hermana. ¿Qué pasaba? Ahora puede decir, pastora, lo que usted me decía la verdad, llorando. ¿Sí? Porque a veces creemos que ser ministro es fácil. Iglesia, para que Ezequiel sea profeta, le tocó llorar, le tocó padecer, le tocó ser pisoteado, le tocó ser procesado, le tocó ser hasta tal vez puñeteado. Pero Dios sabía que Ezequiel podía soportar todo aquel proceso. Mire, vemos el ejemplo de la madre de Jesús, de María. Dios escogió de tantas mujeres hermosas a María, la madre de Jesús, la mujer virgen. La escogió de tantas mujeres sabias, igual que María. Como Dios sabía que María iba a soportar tan fuerte dolor, aunque era virgen, le dio ese gozo, esa virtud de ser madre de aquel Salvador, porque sabía que ella iba más adelante a ser aquella madre, aquel soporte para Jesús, que aunque él iba a decir tal cosa, le decían, sí, tu hijo hacía así, ella guardaba silencio, ¿sí? Porque Dios la había escogido para soportar, como Ezequiel. A él le dieron pruebas, murmuraciones, rechazos, pero él sabía que lo había enviado era aquel mismo Dios, aquel omnipotente, que lo que él decía así, era así. Amén.
Y eso Dios está buscando de usted y de mi iglesia, que estemos disponibles, estemos dispuestos para cuando usted diga, Ricardo, ve y dile a tal fulano, así dice el Señor, usted diga amén. Aquí estoy Dios, lo voy a hacer. Usted vaya sin temor. Porque el que va con usted es el poderoso, es el gigante, es el gran yo soy. Amén. ¿Quién vive iglesia? Y a su nombre. ¡Aleluya! Poderoso Señor. Vemos que el llamado de profeta, la gente lo anhela bastante. En muchas iglesias hay gente que se proclama profeta, sin Dios haberlo hecho profeta de la nación. Pero si usted y yo anhelamos aquel llamado como Ezequiel, es necesario que nos apartemos de todo lo llamado pecado. De todo. Hasta para barrer iglesia y lugar santo hay que apartarnos de todo lo que es pecado. Porque si está la carne y lo espiritual, Dios se contrita. ¿Sí? Su santa presencia se contrita y usted siente que no fluye algo, y algo como que está más de lo normal. ¿Sí? Porque no está consagrándose como Dios le está pidiendo en cuanto a la administración de su presencia en el altar o en donde Él lo vaya a estar poniendo. Amén. Seamos como Ezequiel, seamos como él, muy diligentes a lo que él le dijo: hijo de hombre, ponte de pie, que voy a hablarte. Dios está buscando en este tiempo gente muy inteligente, gente con veracidad, gente capacitada y sobre todo gente decidida a lo que le diga a Dios, ir y hacerlo. Gente caprichosa en lo de Dios. Gente que le ame, gente que le encante buscar su presencia, porque la presencia de Dios es la que nos mantiene firmes. Es aquella presencia hermosa, preciosa, es aquel poder maravilloso, poderoso, que nos hace a usted y a mí caminar sin temor alguno. Amén. Iglesia, póngase de pie, son las 12 en punto. Sí. Póngase de pie, iglesia. Espíritu Santo de Dios, usted es el que ministra, Dios mío, usted es el que levanta, usted es el que restaura, usted es el que capacita, mi amado Espíritu Santo. Señor, queremos ser esa boca suya.